Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Ya tenemos otro invitado, Stalin, al Bueno, arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Ustedes tienen la palabra, compañeros. Bienvenido a nuestro invitado el día de hoy. ministro Donoso, ¿cómo está usted? Stalin Pueda lo saluda, me acompaña Alcides Montilla y Adolfo Cornejo, para conocer desde su experiencia en su portafolio cómo va la reactivación en el país relacionada también al acceso y a la oportunidad de trabajo que esta reactivación pueda crear. Y junto a esto, pensar y preguntarle si es que en las preguntas de consulta popular se podía incorporar todavía eh, alguna pregunta relacionada a los temas de orden laboral, como contratación por hora y otros aspectos que quedaron pendientes en la ley que no se aprobó en el seno de la Asamblea Nacional. Buenos días y bienvenido, arquitecto. Muchísimas gracias, Stalin, por este contacto y esta entrevista que a través de Atalaya me permite hablar con el país entero, no solamente con la ciudad de Guayaquil y la provincia de Guayas. Muchas gracias, Stalin. Hay dos preguntas o dos partes de su pregunta. La primera es relacionada en la reactivación económica y empleo. Y frente a ello, evidentemente hemos de recordar, porque hay que ser justos, que hace 2 años y un poquito más, la frase era quédate en casa, y la gente tuvo que quedarse en casa. Y ese quedarse en casa implicó la pérdida de miles de empleos, producto de la pandemia, porque obviamente quedarse en casa por decisión de todas las autoridades en el mundo, no solo en el Ecuador, nadie paraba en un parador, nadie llegaba a un hotel, nadie se subía a un avión, nadie iba a Galápagos, nadie cortaba una flor para venderla, exportarla, de forma que hubieron decenas de actividades productivas que no se podían realizar por el quédate en casa, producto de la pandemia. Y claro, allí se perdieron miles de plazas de trabajo y empleo. La lógica dice que una vez que el presidente Guillermo Lasso accedió al poder, debía, y así lo hizo, primero vacunar a la gente para que pueda reactivarse en su vida. No solamente para que no se muera, por supuesto que es lo más importante, el derecho a la vida, el cuidar la vida de los ciudadanos. Pero luego de ese acto humanitario absolutamente justo, de cuidar la vida de la gente, venía el hecho de reactivarse económicamente, y esto significa reactivación del empleo. Y es por eso como es verdad que se recuperaron miles de plazas de trabajo con una reactivación económica y con una vacunación acertada. Evidentemente, siempre estaremos atentos a tener una normativa laboral para que estos últimos, los empleadores, contraten más gente, porque de eso se trata. Contratar más gente para sus pequeños emprendimientos, medianos emprendimientos, grandes empresas también, pero sobre todo las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas que son, o deberían serlo, las grandes generadoras del empleo productivo, del empleo de la gente. Y claro, las cifras son dramáticas, no solamente porque se perdieron miles de plazas de trabajo y empleo en la pandemia, y las estamos recuperando a muy buena velocidad, sino porque la cifra final es alarmante, y esto es heredado de tiempos casi inmemoriales. Hay más de 5 millones de personas que no tienen un empleo estable, un empleo fijo, o están subempleados, o están viviendo en informalidad, que a través del cachuelo, como dicen ustedes los costeños, de la chamba, como decimos los ciudadanos. Correcto. Ahora, ministro, para estos 5 millones de subdesempleados, para el sector informal, que no tienen un empleo formal, para ellos había que generar una normativa que realmente permita en el marco legal incorporarlo a una relación laboral de dependencia. Y esto no se ha podido. ¿Cree usted que con el diálogo a nivel de la Asamblea Nacional no podría incorporarse y agendarse la aprobación de esta ley, de estas reformas? Mi respuesta es sí, porque soy de hecho optimista. Yo estuve 8 años de asambleísta hasta el año pasado, de aquellos 8 años, 2 como vicepresidente de la Asamblea, y soy de los que creo en lo que se inventó hace muchísimos años, lustros, siglos, en el mundo, que se llama debate legislativo. Y por supuesto, a través del debate legislativo,
no solamente que pueden, sino que deben ser mejorados los procesos y los proyectos. Recordemos a la opinión pública de Atalaya que el 24 de septiembre del año pasado, el presidente Guillermo Lasso presentó un proyecto de ley, en el cual una de las tres partes de esa ley, tres tópicos, o como se los quiera llamar, era precisamente una normativa laboral mucho más amigable, más moderna, más a tono con los tiempos. Lastimosamente el CAL, y yo fui parte del CAL por 4 años, y sé cómo funciona el CAL. Esta vez el CAL funciona mal, pues. Ni siquiera calificó el proyecto de ley, donde estaba inmersa una nueva normativa laboral. Correcto. No se calificó. Y el presidente tuvo que dividir ese proyecto en tres partes. Uno de ellos, inclusive, el que se refería a la inversión, y ya voy a hacer referencia al por qué es importante la inversión, porque solo con inversión se consigue empleo, obviamente, o se genera empleo. Ese proyecto de inversión fue archivado, Stalin, archivado. Y yo sí sé de cómo se debe debatir en una asamblea. Y la lógica dice que cuando un legislador o un bloque legislativo no está de acuerdo con un texto, a través del debate pongan su opinión y su criterio en el proyecto de ley. 83 voluntades archivaron el proyecto de inversiones. Esto está mal. Lo que deberían haber hecho es, en el debate, poner lo que ellos crean, pues. Lo que aquellos 83 voluntades suponían como buena redacción para lograr inversión. Porque nadie puede estar en desacuerdo con la inversión, salvo algún iluminado por allí. Y sin embargo se archivó. Frente a ello no nos vamos a rendir. Y contestando a su inquietud periodística, Stalin, claro que tenemos que seguir bregando por una legislación laboral mucho más justa, pero por ahora todos sabemos que no existirían los votos para aprobarlas, pero en algún momento deberá existir, porque es difícil someterse al criterio de que hay bloques legislativos que le dan la espalda a más de 5 millones de personas, 5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo estable. Y nosotros estamos defendiendo los derechos de los trabajadores, claro que sí, pero también queremos defender, y de hecho lo hacemos, el derecho de los no trabajadores, aquellos que no tienen empleo. Y todos sabemos que el Código del Trabajo no ha sido solución. Stalin, usted y yo vivimos cuando vino el fenómeno del Niño a finales del siglo pasado. Y el Código del Trabajo no fue solución. Y tampoco fue solución en la parte final del siglo pasado, y tampoco fue solución, por ejemplo, en el terremoto de hace 6 años, de abril del 2016, y tampoco fue solución en la pandemia. Por lo tanto, tenemos que ser sumamente sensatos y tener una legislación laboral más amigable para que aquellas MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, pierdan el miedo a contratar más gente, porque esa es la única forma, a través de la inversión, por supuesto, y a través de seguridad jurídica. Hay una máxima en la vida económica y social del mundo, Stalin. Mientras más inversión, más empresas con emprendimientos, más empleo. Eso es lo que tenemos. Así es. Ahora, el ministro Francisco Jiménez ha anunciado que se preparan 2 o más preguntas adicionales, esto para la consulta, y habla sobre seguridad institucional, fuera de las 8 preguntas que tienen que ver con el referéndum. Pero le pregunto yo, ¿habrá alguna posibilidad real de incorporar una pregunta en el orden laboral? La respuesta es sí. Esa decisión la tiene que tomar, y de hecho la tomará el presidente de la República. Pero sí, la respuesta a su pregunta es afirmativa. ¿Y cuál sería el contenido, Patricio? ¿Qué preguntaríamos en lo laboral? Yo creo que en este sentido debemos estar a la expectativa de la decisión del presidente. Él viaja hoy a Houston para someterse a un tema médico de sencilla acción referente a la operación que tuvo hace un mes. Al regreso, el presidente tomará la decisión que más convenga al Ecuador, pero la respuesta a su pregunta es sí. Correcto. Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. ¿Qué tal? Y saludamos al ministro de Trabajo, don Patricio Donoso Chiriboga. Le voy a insistir, señor ministro, en la pregunta, porque fue el propio ministro de Finanzas que dijo que él desearía que en la consulta, ¿verdad?, se pregunte el tema referente al trabajo por horas. Si es el ministro de Finanzas el que lo propone, podremos decir
que una de las 3 preguntas que el gobierno ha anunciado que va a agregar a la consulta sería esta, el tema del trabajo por horas. Claro, la decisión final la toma el presidente, pero yo le pregunto a usted, señor ministro, ¿verdad? ¿Qué beneficio tendría el trabajador si es que esta pregunta se incluye en la consulta y se la aprueba? ¿Qué beneficio eso de trabajar por horas, por ejemplo? Yo trabajé de joven, estimado Alcides, al mismo tiempo que estudié. Y no podemos, en mi opinión, y yo mismo veo que piensa, y está muy bien el ministro de Finanzas, no podemos negarle al joven ecuatoriano la opción de trabajar mientras estudia. Porque lo segundo, el estudiar, es parte consustancial con los deseos y la ilusión de su vida. Todo joven quiere tener una carrera profesional, una carrera técnica, una carrera universitaria, un oficio importante, pero también necesita trabajar. Eso no podemos negarlo. Solo un ciego no se daría cuenta que el joven necesita trabajar, además de estudiar. Por tanto, ahora se ha hecho un poco famosa la frase esa de los niños, ni trabajan ni estudian. Tenemos que ayudar a los jóvenes. Y por supuesto, parte de esa ayuda, sin duda alguna, es que pueda trabajar mientras estudia. Yo lo hice cuando puedo. Estoy seguro que usted también. Estoy seguro que Tali Poveda también. Muchos ecuatorianos, miles, millones de ecuatorianos, estudiamos mientras podíamos trabajar, o al revés, trabajábamos mientras podíamos estudiar. Lo que pasa es que se les ocurrió en la Constitución, aquella que la redactó el señor Viciano, español, aquel que vino a, le voy a decir el quiteñismo, dar redactando la Constitución. Se estableció esto de la provisión de trabajo por horas. A mí me decía el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, que él no encuentra en sus análisis otro país en el mundo que tenga esto de la provisión de trabajo por horas. Y déjeme decir algo más. Miles de ecuatorianos salen, migran a España, a Estados Unidos, a someterse al trabajo por horas y lo hacen felices. Y van allá a trabajar por horas, a ganarse el pan de cada día, el sustento de él y su familia, saliendo de las fronteras patrias. Sin embargo, hay algunos aquí que se oponen a que se trabaje por horas. Entonces, eso ya lo resolverá el presidente de la República, pero por supuesto, el ministro Pablo Arizona tiene muy claras las cosas. Ministro, y el tema de la reforma laboral, ¿para cuándo? ¿Para cuando de los diálogos entre la Asamblea con el gobierno salga alguna propuesta o para cuándo, señor ministro? Es posible que sea para cuando usted acaba de mencionar, es posible. A mí me gustaría que esa pregunta se la haga usted a los jefes de los bloques legislativos, a ver qué contestan. Porque esos jefes de bloques legislativos no pueden darle espalda a millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Ya lo hicieron cuando archivaron, y lo expliqué al principio de la entrevista a Stalin Poveda, ya lo hicieron cuando archivaron inconsultamente la ley de inversión, o cuando simplemente no calificaron el proyecto de ley que incluía lo laboral hace casi un año, el 24 de septiembre del año 2021. Por tanto, sí me gustaría que esa pregunta se la haga a aquellos legisladores que no están viendo más allá de sus narices, que tienen que no darle espalda a más de 5 millones de ecuatorianos que están en el desempleo, en el subempleo o en la informalidad. Y si les responden algo inadecuado, pregúntenles, ¿por qué creen ellos que los dueños de los pequeños negocios, que les va bien, Dios mediante, ¿por qué creen que no abren nuevas sucursales? ¿Por qué creen ellos que no contratan más gente? ¿Por qué creen que no hacen nuevas inversiones de capital de riesgo o reinvierten utilidades si Dios mediante las ha tenido? Porque tienen el miedo propio de una legislación laboral que no es la mejor, que data de 1938, el Código del Trabajo. Y solo se genera empleo con seguridad jurídica, con inversión, como lo dije hace pocos minutos, y por supuesto, logrando que las MIPYMES contraten más gente. Le pregunto, si en los bajos de Radio Atalaya hay una papelería que le está yendo bien, hay una ferretería que le está yendo bien, hay una panadería que le están yendo bien, pregúntenles a ellos, ¿por qué no abren una sucursal en otra parte de la ciudad de Guayaquil? O incluso una sucursal fuera de la ciudad de Guayaquil. Pregúntenles usted. A cualquier señor ministro,
señor ministro, la verdad es que no tenemos mucho tiempo para la entrevista, pero yo sí le quiero preguntar, dándome Claro. cifras, ¿verdad? El empleo adecuado ha subido y el desempleo ha bajado en los últimos meses. Es verdad, eso es cierto. Esos son datos del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sí, claro, eso es verdad. Pero quisiéramos generar más empleo aún. Y, por supuesto, estamos navegando todos los días por hacerlo. El presidente Lazo puso la fase en orden, bajó el déficit fiscal de $7.000 millones a $2.200 millones. Estamos ahora en la obra pública, que es tan importante en la obra, para que también genere empleo, por supuesto, y la obra social, la desnutrición infantil está siendo enfrentada con esa reactivación económica de la cual hablaba al principio de la entrevista. Por tanto, estamos en esa acción. Ha bajado el desempleo, ha bajado la pobreza, pero necesitamos mejorar los números. Y déjenme decirlo, no le pidan al presidente Lazo que hagan lo mismo que hicieron gobiernos anteriores, porque las cifras serán igualmente malas que hacen lo mismo que han hecho los años pasados. Gracias, señor ministro. Stalin, por favor, para que termine la entrevista. No tenemos mucho tiempo, le recuerdo, ¿no? Sí, está bien, muchas gracias. Le quiero preguntar, ministro, lo siguiente. El plan de reactivación económica en el país se ve amenazado permanentemente por inestabilidades institucionales, por falta de gobernabilidad en el orden del poder y de la política, y porque no hay signos sostenidos de que esa reactivación o ese proyecto o ese plan de reactivación económica se exprese en que cada vez pudiera tener noticia a los ecuatorianos de que el trabajo, el empleo aumenta. A nivel, por ejemplo, de la seguridad social se puede verificar si ha habido más afiliaciones y en qué términos y de qué se trata, porque evidentemente esto genera también una inestabilidad jurídica, ¿no? El factor de riesgo en nuestro país aumenta. Bueno, y todo eso conspira para que el plan de reactivación económica avance. En general, ¿cree que esta consulta podría de alguna manera mitigar esos impactos y conciliar y generar un escenario de gobernabilidad y fortaleza institucional? La respuesta es sí. Mire usted que las primeras preguntas de la consulta están dirigidas a castigar el narcotráfico, pues, y a los delitos transnacionales, y están dedicados a darle más seguridad a la gente, por tanto generar mayor reactivación económica y más empleo, sin duda alguna. Porque nadie invierte, Stalin, en un país donde hay inseguridad, donde los narcotraficantes se pasean como perros en su casa. Nadie invierte en un país donde no se le da la seguridad a cada persona. Por tanto, sí, la respuesta es sí. Evidentemente es una consulta popular que intenta, por ejemplo, dar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas coadyuven con la policía en el cuidado de la gente. La seguridad es clave de tenerla para lograr inversión y generación de empleo. Por tanto, y para ser rápido, ya que no tenemos mucho tiempo, la respuesta a su inquietud es que sí, Stalin. Es una consulta popular que generará mayor reactivación económica y empleo, porque el factor seguridad es clave en la vida de la ciudadanía. Muy bien, ministro. Correcto. Muchísimas gracias, arquitecto Patricio Donoso. A consideración de todos ustedes en sintonía de este programa, los análisis, conceptos y visiones que tiene el ministro respecto al plan de reactivación económica, y también hemos hablado de los temas en el orden laboral